Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K Samsung Neo QLED Mini LED QN90D. Como ejemplo utilizo la consola Xbox Series X, pero también puede aplicar para, por ejemplo, una PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro. Por supuesto, lo primero sería activar el modo juego. Si lo colocas en automático es para que el modo juego se active cuando el televisor detecte un videojuego en curso. Aquí, por ejemplo, el modo juego se ha apagado y de esta manera lo dejas encendido siempre. Asimismo, también puedes acceder, por ejemplo, a los 120 Hz en 4K. Es cierto que este modelo es compatible con los 144 Hz en 4K, pero con consolas actuales solamente lograrías los 120 Hz en 4K. Aquí donde dice modos de video en el menú de la Xbox Series X, te cercioras de que la frecuencia de actualización variable esté activado y que el resto de parámetros que te muestro también estén activados. Después de esto, lo que debes hacer es irte como tal a la entrada donde tienes conectada la consola y oprimir por algunos segundos el botón de play y pause para que te aparezca esta Game Bar. Vas aquí a donde dice más ajustes. Vas aquí donde dice ecualizador de negro dinámico, lo subes solamente hasta 3. Aquí donde dice experto en imágenes de juegos, el HDR10 para gaming realmente no hace diferencia porque los videojuegos actualmente no cuentan con ese tipo de tecnología. Y donde dice HDR juego lo puedes o de hecho lo debes dejar apagado en caso de que quieras, por ejemplo, que en la Game Bar puedas cambiar a otros modos de imagen. En básico simplemente lo que hará es un resultado un poquito más cálido, por lo cual deja este parámetro apagado. Aquí quiero que entiendas que el modo de imagen automático de esta Game Bar lo que hace es que por medio de inteligencia artificial, o se supone que es por medio de inteligencia artificial, es que el televisor escoja el modo de imagen que mejor se acomode al género de juego que estás utilizando. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, el modo de imagen automático ajustó para este Doom Eternal el modo de imagen deportes. Como ves, los resultados son los mismos, modo de imagen automático y modo de imagen deportes. Si escojo otro modo de imagen, los resultados son diferentes. Sin embargo, tú dirías que el género no es deporte, digamos que es un tipo de disparos de primera persona o FPS, por lo cual entonces en este caso puedes escoger FPS como modo de imagen que se ofrece en esta Game Bar. Ella tiene unos ajustes predeterminados, pero yo te recomendaría lo siguiente. Vas aquí donde dice todos los ajustes, luego vas acá donde dice imagen, luego configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, nitidez en 10, color en 30, matiz en 0, oscurecimiento local en alto, muy importante este aspecto. El mejorador de contraste también en alto, todo esto para un buen nivel de detalles y también un excelente rendimiento en videojuegos que puedan llegar a tener muchas escenas con mucha oscuridad. Aquí donde dice trazado de tono HDR debes dejarlo en activo, tono de color en estándar, valores de gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 2, configuración de espacio de color en nativo y potenciador de color en bajo. Ahora bien, ante todo lo anterior es importante que entiendas que, por ejemplo, con este tipo de videojuegos como es este FIFA, los colores verdes tienden a cambiar muchísimo dependiendo de cada modo de imagen. En este caso, el modo de imagen automático escoge por medio de inteligencia artificial el modo de imagen deportes, que de por sí cuenta con una colorimetría de las partes verdes, digamos que más natural. Pero con otros modos de imagen los colores verdes lucen muy saturados, muy radioactivos, entre comillas, como por ejemplo el modo de imagen FPS que acabamos de ajustar para el Doom Eternal. Por lo cual escoge entonces el modo de imagen deportes para este tipo de videojuegos. Aquí en experto en imágenes de juegos y como dar esta configuración del modo juego la dejas tal cual. Simplemente cambias aquí donde dice configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, nitidez en 12, color súbelo hasta 35, es muy importante, matiz en 0. Vas a bajar oscurecimiento local, colócalo en alto porque normalmente de fábrica suele venir en normal para el modo de imagen deportes. El mejorador de contraste también lo colocas en alto, trazado de tonos de HDR activo, tono de color estándar, gama ST.2084 en 2, el detalle de la sombra está bien en 0, potenciador de color puedes colocarlo en bajo. Y lo más importante aquí es la configuración de espacio de color, porque normalmente la configuración de espacio de color
suele venir de fábrica en automático y eso suele mostrar colores demasiado saturados o radioactivos como te muestro, por lo cual colócalo en nativo para lograr colores verdes un poco más naturales. Y ya sabes que el tono de color depende de tus gustos. Normalmente en estándar sería lo más indicado o lo que suele gustar a la gran mayoría de personas. Ahora vamos como ejemplo con este tipo de videojuego que es el Dead Space, que tiene, como ves, muchas escenas con oscuridad. El modo imagen FPS que modificamos para el Doom Eternal y el modo imagen deportes que modificamos para el videojuego FIFA generaría estos resultados para este videojuego Dead Space, que realmente no están para nada mal. No obstante, estamos hablando en sí de un videojuego que podría considerarse como de terror o de survival horror, por lo cual si quieres una experiencia de terror más inmersiva, yo te recomendaría para este tipo de videojuegos escoger el modo imagen original. Te vas aquí a todos o más ajustes, dejas todo tal cual y simplemente te vas aquí donde dice imagen, configuración experta, el brillo bájalo hasta 35, contraste en 40, nitidez en 10, color en 30, matiz en 0, el oscurecimiento local en alto, el mejorador de contraste en bajo, trazado de tonos de HDR en estático. Y aquí donde dice tono de color ya sabes que depende de tu gusto, pero puedes dejarlo como tal en estándar. Gamma ST.2084, redúcelo a -3, el detalle de la sombra en -4, la configuración de espacio de color en automático, el potenciador de color también depende de tu gusto, pero digamos que te recomendaría dejarlo en alto. En cuanto a la configuración de espacio de color, es importante que entiendas que te recomiendo dejarlo en automático para que no haya un realce excesivo de colores y por ende no haya una luminancia excesiva, para que la experiencia de terror no se pierda tanto. Recuerda que es un videojuego de ese tipo y lo que busco con esta configuración es que la experiencia sea más inmersiva sin que el nivel de detalles se pierda. Y listo, esas serían las configuraciones de imagen recomendadas para el Samsung Neo QLED Mini LED QN90D. Aplícalas y nos cuentas en la caja de comentarios qué tal te han parecido. Recuerda que yo no tengo la última palabra, que solamente se trata de configuraciones de imagen recomendadas, pero tú puedes hacer algunos cambios o modificaciones, por supuesto, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo al contenido que vayas a utilizar y también las condiciones ambientales en donde esté ubicado tu televisor la mayoría del tiempo. No siendo más, te recuerdo que podrías apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.